Bienvenidos a la materia de controles automáticos. En esta ocasión veremos modelado de sistemas. Como primer ejemplo tendremos a un modelado de un sistema eléctrico siguiendo una serie de pasos, el cual los he descrito aquí de manera más sencilla. Entonces, lo que primero haremos es ver el tipo de sistema físico que tenemos. En este caso es un sistema eléctrico. También puede haber sistemas mecánicos, sistemas térmicos, sistemas químicos, sistemas neumáticos, hidráulicos, etcétera. También pueden haber sistemas híbridos, ¿no? Que son la combinación de ambos. Generalmente se ven eléctricos y mecánicos o eléctricos y térmicos. Generalmente se ven esos, ¿no? En los sistemas. Luego lo que debemos hacer es observar las entradas y salidas del sistema. Con entradas y salidas del sistema me refiero a la causa y el efecto que provocan estos en el sistema. Es decir, para este sistema eléctrico que tenemos, la causa de nuestro sistema va a ser el voltaje. Y a causa de este voltaje va a ocasionar los efectos que van a ser caídas de tensión en el resistor, en el inductor y en el capacitor. Y además de eso va a ocasionar una corriente, ¿no? Eso van a ser los efectos eh, por motivo del voltaje que vamos a aplicar aquí, ¿no? En el circuito eléctrico. Entonces, esto sería, las entradas y salidas son generalmente relacionadas con causa-efecto del sistema. Eso es lo que tenemos que determinar y ver en nuestros sistemas, ya sea, como les digo, mecánico, eléctrico, térmico o químico, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una entrada que va a ser la causa de todos los demás, que es el voltaje, ¿no? Si aplicamos un voltaje, lo que va a ocasionar es caídas de tensión en las resistencias, en el inductor y en el capacitor, además de la corriente. Esas van a ser nuestras salidas del sistema, ¿no? Entonces solamente en este circuito eléctrico tendríamos una entrada, que sería el voltaje. A este voltaje va a ocasionar salidas, y las salidas van a ser en total 4, ¿no? La caída de tensión en el inductor, la caída de tensión en el resistor y en el capacitor, y además la corriente que se origina, ¿no? A causa del voltaje, como les digo. Entonces hay una entrada, que es el voltaje, y 4 salidas. Lo que se debe hacer siguiente, a continuación, es expresar el sistema por medio de expresiones matemáticas. Me hago entender. Es decir, deducir ecuaciones del sistema aplicando las leyes físicas, ¿no? Por ejemplo, para este sistema eléctrico lo que vamos a utilizar son las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, ¿no? Aplicando las leyes físicas adecuadas para cada tipo de sistema, nosotros vamos a poder hallar nuestras expresiones matemáticas, ¿no? También para sistemas mecánicos podemos ver que podemos utilizar las leyes de movimiento de Newton, ¿no? Y etcétera, ¿no? Para un sistema térmico podemos utilizar la ley de dilatación, etcétera. Para un sistema químico, un Power ratón, dependiendo al tipo de sistema que estemos manejando, ¿no? Una vez obtenido nuestro sistema, nuestra expresión matemática de nuestro sistema físico, lo que tenemos que hacer es hallar la función de transferencia, encontrar la función de transferencia. Entonces, como les dije en un video anterior, la función de transferencia está relacionado en la salida y la entrada del sistema. Generalmente, la función de transferencia se puede hallar o se puede encontrar mediante la combinación de las ecuaciones que tengamos en nuestro sistema. Podemos también utilizar el método de diagrama de bloques para hallar la función de transferencia de nuestro sistema. Podemos utilizar el diagrama de flujo de señales
Y hay unos cuantos métodos más para hallar la función de transferencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hallar la función de transferencia mediante el método conveniente, que en este caso sería la combinación de ecuaciones que saquemos de nuestro sistema eléctrico. Más adelante vamos a aprender cómo se halla mediante el método de diagrama de bloques, ¿no? Entonces, como les dije, las entradas van a ser el voltaje, ¿no?, que le vamos a aplicar a nuestro circuito, y las salidas van a ser las caídas de tensión en cada bipolo pasivo, ¿no?, y la corriente que se origina a causa de este voltaje, ¿no? Estos son los efectos que van a tener, ¿no?, las salidas. En este caso vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, ¿no?, que nos dice la entrada de voltaje es igual a la suma de las caídas de tensión en cada resistencia, capacitor y en el inductor, ¿no? Eso nos dice la ley de Kirchhoff. Entonces, como podemos ver aquí, en esta primera ecuación tenemos una sola ecuación en función de todas las salidas y la entrada, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es hallar solamente una entrada en función de una salida, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es reemplazar en cada voltaje de cada bipolo, en la resistencia, en el voltaje del inductor y en el voltaje del capacitor, voy a reemplazar su equivalente con la corriente, ¿no? Bueno, que estén en función de la corriente. Entonces, este voltaje de entrada o este voltaje aplicado va a ser igual al voltaje en el resistor. El voltaje en el resistor, como ya sabemos por la ley de Ohm, es la corriente por la resistencia. Le está sumando aquí el voltaje del inductor. El voltaje del inductor está dado por L multiplicado por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Le está sumando aquí el voltaje en el capacitor, o la caída de tensión en el capacitor, que está dado por 1 dividido entre C de la integral de la corriente respecto del tiempo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en esta segunda ecuación es llevar la única entrada que tengo en función de solamente una salida. Esa única salida va a ser la corriente y no va a estar en función de nada más, ¿no? Sabemos que R es constante, L y C también es constante, ¿no? Y solamente I es una salida, que es lo que va a variar dependiendo al voltaje que apliquemos aquí, ¿no? Entonces, estos son nuestras variables a controlar, ¿no? Todas estas variables a controlar. Más adelante, en capítulos posteriores, veremos la influencia que tienen las entradas respecto a las salidas. Bueno, continuando aquí, tenemos entonces ya nuestra expresión matemática de nuestro sistema físico, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es hallar nuestra función de transferencia. Una de las maneras, como les dije, es utilizando la combinación de ecuaciones, ¿no? Como solamente tenemos aquí una ecuación, lo que vamos a hacer es aplicar directamente la transformada de Laplace. Recuerden que la corriente depende del tiempo. ¿Por qué? Porque el voltaje está dependiendo del tiempo aquí, ¿no? Como el voltaje depende del tiempo, las caídas de tensión van a depender del tiempo, así como la corriente. Entonces, esta corriente es variable, ¿no?, dependiendo del voltaje aplicado en el tiempo. Aplicando la transformada de Laplace, tenemos BDS en mayúsculas, ¿no?, para no confundirlo, igual a la corriente, la transformada de I sería IDS, y R es constante, más L constante, la transformada de la derivada sería S por IDS, más 1 sobre C, que es constante. La transformada de una integral es IDS, sería IDS entre S, ¿no? Entonces ya tenemos
mi ecuación en la transformada de Laplace, ¿no? Ya no en función del tiempo, ¿no? En función de S, que es de Laplace. Entonces ya aquí tengo una expresión algebraica más sencilla de manejar que una ecuación íntegro diferencial que teníamos antes, ¿no? Entonces, como les dije en un video anterior, es más fácil manejar nuestras ecuaciones algebraicas que manejar nuestras ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces ya aquí ya tengo mi ecuación algebraica que directamente puedo despejar la cociente y solamente tener una ecuación en función de dos variables, ¿no? Una vez hecho esto, lo que yo puedo hacer es hallar mi función de transferencia. Mi función de transferencia está dada por la salida entre la entrada. Es decir, mi salida en este caso es la cociente y mi entrada es BDS. Entonces, el cociente entre la cociente y el voltaje está dado por la función de transferencia, ¿no? Entonces, eso es lo que hago en el siguiente paso. Mi función de transferencia está dada por la salida dividido entre la entrada, ¿no? Siempre se va a cumplir esto, ¿no? Para una función de transferencia. Una función de transferencia está dada por la salida entre la entrada. En este caso mi salida es I y la entrada es el voltaje aplicado, ¿no? Despejando, para hallar mi función de transferencia es 1 entre R más LS más 1 sobre S por S. Entonces esto sería mi función de transferencia de mi sistema eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer en la materia es solamente trabajar con la función de transferencia. Con esta función de transferencia nosotros vamos a poder hallar y controlar a nuestro sistema, ¿no? Más adelante lo vamos a ver eso en capítulos posteriores. Entonces, con tal de que yo llegue aquí, ya es más fácil el análisis que manejar con una ecuación íntegro diferencial. Entonces, es por eso el uso de la función de transferencia. Entonces, nuevamente, ¿no? La función de transferencia está dada por la salida entre la entrada. La entrada en este caso es B, la salida es la corriente. Con esto yo ya tengo concluido mi función de transferencia y mi modelado de mi sistema, ¿no? Todos estos pasos que yo hice es modelar el sistema que yo tenga. Pero como podemos ver aquí, en este caso, hay varias salidas. Entonces lo que se debe hacer es hallar cada salida en función de cada entrada. Es decir, habrá 4 funciones de transferencia. Una salida que es el voltaje del inductor, otra que es el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor y la otra salida que es la cociente, ¿no? Que esa función de transferencia ya la hallamos. Si es que hubiera 2 entradas, ¿no? Entonces habría que combinar una con una. Una salida con la primera entrada, otra salida con la segunda entrada y la segunda salida con la primera entrada, la segunda salida con la segunda entrada y así sucesivamente, ¿no? En este caso solamente vamos a combinar la salida del inductor con una sola entrada, ¿no? Entonces habría 4 funciones de transferencia. Ahora solamente hallamos una función de transferencia que es la corriente entre el voltaje, ¿no? Entonces siempre se halla la salida entre la entrada, ¿no? Una salida entre la entrada. Bueno, a ver, encontraremos ahora el voltaje del capacitor entre el voltaje de entrada. Como ya sabemos, como ya lo describimos, el voltaje del capacitor aquí arriba está dado por 1 sobre c de la integral de la cociente respecto del tiempo. Transformando esta ecuación, yo voy a tener el voltaje del capacitor en función de la corriente, ¿no?
pero yo no quiero eso, ¿no? Yo quiero hallar la función de transferencia, que es el voltaje del capacitor, entre el voltaje de entrada. Entonces yo con esta ecuación, transformando en Laplace, solamente voy a tener el voltaje del capacitor en función de la cociente, que serían las dos salidas, ¿no? Entonces lo que yo debo hacer es despejar, bueno, transformar primeramente, transformo, que sería el voltaje del capacitor es igual a 1 sobre C de la cociente entre S. Despejo la cociente y luego los reemplazo en esta función de transferencia ya encontrada, ¿no? Y es así como voy a encontrar B de C entre el voltaje de entrada, ¿no? El voltaje, la caída de tensión en el capacitor entre el voltaje de entrada. Despejo, reemplazo en la ecuación ya, bueno, en la función de transferencia 1 ya encontrada. Y luego despejo solamente la salida entre la entrada. Y esta es mi otra función de transferencia del voltaje del capacitor entre el voltaje de entrada, ¿no? Entonces nos faltaría hallar las dos siguientes funciones de transferencia, ¿no? Y que se hace de la misma manera, ¿no? Lo que es, vamos a hallar el voltaje de la resistencia en función de la cociente, reemplazamos en la función de transferencia esta ya conocida, que ya hallamos anterior, y despejamos y vamos a poder hallar nuestra tercera función de transferencia. Y para la cuarta función de transferencia, de la misma manera, utilizando ya el voltaje del inductor, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, hallamos dos, pero ustedes les dejo de tarea que hallen las siguiente función de transferencia, ¿no? Las dos restantes funciones de transferencia. En un siguiente video vamos a hacer un modelado de un sistema mecánico que es de la misma manera, que se aplican los mismos pasos, solamente cambiando las leyes que se van a aplicar, ¿no? Como es un sistema mecánico, vamos a aplicar las leyes de movimiento de Newton. Con eso termino, muchas gracias.